Título: Rescate en el Averno. Prólogo. La noche era espesa y silenciosa cuando David Holloway recibió la llamada. La voz del otro lado era la de su hermana, Judith, temblorosa, desesperada. Su hijo, Caleb, había desaparecido de su habitación sin dejar rastro. No había signos de entrada forzada, no había huellas. Simplemente se había desvanecido. Pero Judith había visto algo. En su desespero, habló de una sombra en la esquina del cuarto de Caleb, una presencia alta y esquelética, con ojos como brasas apagadas y una boca que murmuraba en una lengua antigua. Algo se lo había llevado. David sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era la primera vez que oía historias sobre presencias oscuras y fuerzas que operaban más allá de la comprensión humana. Había visto cosas en su juventud, cosas que lo habían perseguido en sus sueños por décadas. Pero esta vez era personal. No había duda en su mente. Su sobrino había sido tomado por algo que no pertenecía a este mundo. Y si los libros antiguos que había coleccionado eran ciertos, solo había un lugar donde buscarlo: el Averno. Capítulo 1. Ecos de la oscuridad. David era un hombre marcado por el pasado. Su vida había estado plagada de encuentros con lo inexplicable, experiencias de su infancia que había tratado de olvidar, misterios sin resolver que le susurraban en la soledad de la noche. Su madre solía decir que la familia Holloway tenía un don para atraer cosas que debían permanecer ocultas. Nació en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, un lugar donde el tiempo parecía fluir de manera distinta. Desde niño, mostró una curiosidad inusual por los relatos de lo sobrenatural. Su abuelo, un hombre de pocas palabras pero con una biblioteca repleta de volúmenes polvorientos sobre lo oculto, solía leerle historias que no estaban destinadas para niños. Fue allí donde escuchó por primera vez sobre las sombras que acechaban en los rincones olvidados del mundo. Su juventud estuvo marcada por la tragedia. Perdió a su padre en un accidente inexplicable cuando tenía solo 10 años. Nadie pudo explicar cómo un hombre experimentado al volante terminó fuera de la carretera sin signos de frenado. Su madre nunca volvió a ser la misma después de aquella noche. David creció con la sensación de que algo invisible los rodeaba, algo que no podía ver, pero que se manifestaba en detalles apenas perceptibles, susurros en la oscuridad, luces parpadeantes, sueños en los que era perseguido por figuras amorfas. Cuando recibió la llamada de Judith, supo que no podía ignorarlo. Algo de su pasado había vuelto para atormentarlo, y esta vez no se trataba de un mal sueño. Fue a la casa de Judith esa misma noche. El cuarto de Caleb estaba frío, como si algo hubiese absorbido el calor de la habitación. En la pared, garabateado en una escritura oscura que solo podía verse bajo cierto ángulo de la luz de la luna, había un nombre: Nigorum. David contuvo la respiración. Había visto ese nombre antes, en un grimorio que un viejo coleccionista de lo oculto le había mostrado a cambio de una botella de whisky barato. Nigorum era un antiguo sirviente de las sombras, un heraldo de la desesperación. Era un ser que cazaba niños para arrastrarlos a las profundidades, a un lugar del que nadie regresaba, a menos que alguien entrara a buscar. Capítulo 2. El legado de los Holloway. David pasó la noche en vela, sentado en la mesa del comedor de su hermana. La casa estaba sumida en un silencio espectral, roto solo por el ocasional crujido de la madera vieja. Judith dormía en el sofá, exhausta después de horas de llanto y llamadas a la policía que no ofrecieron respuestas. Sobre la mesa, David tenía desplegados varios libros de su colección personal, grimorios y tomos de ocultismo que había acumulado a lo largo de los años.
Había pasado su vida intentando alejarse de estas cosas, pero nunca pudo. Algo siempre lo atraía de vuelta, y ahora entendía por qué. Cuando tenía 16 años, su abuelo le contó una historia que le heló la sangre. Le habló sobre el destino de los Holloway, sobre cómo su familia parecía estar vinculada a fuerzas que operaban en los límites de la realidad. No somos solo testigos de lo imposible, David. Somos imanes para ello. Recordó las pesadillas de su infancia, los susurros en la oscuridad, la sensación de ser observado cuando caminaba solo de noche. Había huido de ello durante años, pero esta vez su familia estaba en peligro. Caleb estaba en algún lugar de la penumbra, y David era el único que podía traerlo de vuelta. Decidió empezar con la única pista tangible que tenía, el nombre Nigorum. En uno de los libros encontró una referencia vaga. Era mencionado como un recolector de almas, una entidad que operaba en los intersticios de la realidad, llevándose a los más inocentes a un reino donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. El Averno. Era una palabra antigua, presente en diferentes mitologías con variaciones en su significado. Para algunos era el reino de los muertos, para otros una prisión etérea donde los condenados y los perdidos vagaban eternamente. David miró el reloj. Las 3 de la mañana. Hora de los muertos. Se levantó con determinación. Iba a encontrar la puerta que lo llevaría al Averno. Y si tenía que enfrentarse a la oscuridad, lo haría armado con cada fragmento de conocimiento que su linaje le había legado. Y con algo más. En el fondo de su mochila guardaba un objeto que había heredado de su abuelo. Un pequeño talismán de metal ennegrecido, con inscripciones en una lengua que ningún lingüista había podido identificar. Su abuelo le dijo que era una llave. Solo úsala cuando estés listo para ver lo que no debe ser visto. David no estaba seguro de estar listo, pero no tenía otra opción. Capítulo 3. La puerta velada. A la mañana siguiente, David se dirigió a un lugar que no había visitado en más de 20 años, la vieja cabaña de su abuelo, ubicada en el límite del bosque. El sendero que conducía a ella estaba casi irreconocible, devorado por la maleza y las sombras de los árboles centenarios. El viento soplaba entre las ramas desnudas, produciendo un murmullo similar a voces distantes, susurrantes, como si la naturaleza misma intentara advertirle que diera media vuelta. Cuando finalmente llegó, la cabaña parecía atrapada en el tiempo. La pintura estaba desconchada, las ventanas cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta, aunque ajada por los años, seguía en su sitio. David empujó con fuerza, sintiendo la resistencia del abandono antes de que finalmente cediera con un crujido prolongado. El interior estaba intacto, como si su abuelo hubiese salido solo por un instante. El mismo aroma a madera vieja y cera derretida flotaba en el aire. Sobre la chimenea colgaba un mapa envejecido con marcas extrañas. Su abuelo siempre había sido un hombre meticuloso con sus notas, y David sabía que aquel mapa no estaba allí por simple azar. Descolgó el pergamino con manos temblorosas y lo extendió sobre la mesa de trabajo. A lo largo de la región se marcaban distintos puntos con tinta roja, pero hubo uno que de inmediato captó su atención. Una gruta, perdida en la espesura del bosque, a la que su abuelo siempre le había advertido que nunca se acercara. Recordó vagamente aquella advertencia, dicha en un tono grave y solemne. Algunas puertas no deben abrirse, David, porque una vez que cruzas el umbral, no puedes regresar igual. Pero ahora entendía que su abuelo no solo trataba de mantenerlo a salvo de los peligros del bosque. No, aquello era mucho más grande. Aquella gruta no era un simple accidente geológico, era algo más, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo.
decidió irse antes de que el atardecer lo atrapara allí. Guardó el mapa en su mochila y antes de salir, algo en la repisa le llamó la atención. Una pequeña caja de madera con un candado corroído por el tiempo. Instintivamente, buscó entre los cajones hasta encontrar la llave correcta y, con un clic suave, el candado cedió. Dentro, descansaba una medalla oscura, forjada en un metal que no reconocía, con inscripciones en un idioma que ninguna lengua viva hablaba. Su abuelo se la había mostrado una vez, diciéndole que era una llave, pero sin explicarle qué abría exactamente. David la sostuvo en su palma, sintiendo su frío antinatural, y la guardó en su bolsillo. Fuera lo que fuera, intuía que la necesitaría. Cuando salió de la cabaña y echó un último vistazo atrás, tuvo la sensación de que algo lo observaba desde el interior. La oscuridad dentro de la cabaña parecía moverse, adaptarse. Un escalofrío le recorrió la espalda, y sin perder más tiempo, emprendió el camino de regreso. Sabía cuál era su siguiente destino. Capítulo 4. El umbral de sombras. David avanzó por el sendero en el bosque, siguiendo las indicaciones del mapa que había encontrado en la cabaña de su abuelo. La luz del día se desvanecía lentamente, proyectando sombras alargadas entre los árboles. Cada paso que daba, el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma estuviera resistiéndose a su presencia. Después de casi una hora de caminata, llegó a un claro. En el centro, como una boca abierta en la tierra, se encontraba la gruta. Era más grande de lo que recordaba de su infancia, y algo en su forma irregular le resultaba inquietante. La entrada no parecía una formación natural. Era demasiado simétrica, demasiado perfecta, como si algo la hubiera esculpido a propósito. Se detuvo frente a la caverna y sacó la medalla que había encontrado en la cabaña. Su superficie era fría, pero cuando la sostuvo más cerca de la entrada, sintió un leve cosquilleo recorrer su brazo, como si el metal respondiera a la energía del lugar. El viento sopló con más fuerza, arrastrando consigo un susurro. No eran sonidos naturales del bosque, sino voces lejanas, débiles, que parecían salir de la misma oscuridad de la gruta. David tragó saliva. Sabía que esto no era solo una cueva, era un umbral. Respiró hondo y cruzó la entrada. La oscuridad lo envolvió de inmediato. Encendió su linterna, pero la luz parecía perderse a pocos metros, como si la caverna absorbiera su resplandor. El suelo era irregular, cubierto de piedras y fragmentos de lo que parecían antiguas inscripciones desgastadas por el tiempo. A medida que avanzaba, sintió que el aire se volvía más frío. No era solo la temperatura, era una frialdad que se filtraba en los huesos, que parecía adentrarse en su mente. Su respiración se volvió más pesada y notó que las paredes de la cueva no eran completamente de roca. Algunas zonas tenían marcas, como si manos gigantes hubieran arañado la piedra, tratando de salir. De pronto, el túnel se abrió a una cámara más grande. En el centro, una formación de piedra negra, parecida a un altar, se erguía imponente. Sobre él, grabados en un lenguaje incomprensible, se extendían inscripciones cubiertas de moho y sangre seca. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba solo. Se giró lentamente y, en la penumbra, distinguió una figura alta y esquelética. No tenía rostro, solo una máscara blanca con ojos vacíos y una sonrisa torcida. La silueta estaba inmóvil, pero David supo que lo observaba. Sintió su aliento congelarse en su garganta. Las sombras de la cueva comenzaron a moverse. Y entonces, la voz llegó, un murmullo bajo, gutural, que resonó en su mente sin necesidad de sonido.
Has cruzado el umbral. Ahora no hay vuelta atrás. Capítulo 5. La voz en la oscuridad. David permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la presencia que lo observaba desde la penumbra. La figura alta y esquelética permanecía quieta, con su máscara blanca reluciendo bajo la tenue luz de su linterna. Las sombras parecían danzar a su alrededor, extendiéndose como tentáculos en las paredes húmedas de la cueva. El murmullo continuó, una voz que no provenía de la criatura en sí, sino del aire, de la piedra misma, de la oscuridad infinita que lo rodeaba. Has cruzado el umbral, y ahora eres parte de él. David sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Su instinto le gritaba que corriera, pero su mente sabía que no tenía sentido. Sabía que este era el primer paso para encontrar a Caleb. No podía dar marcha atrás. «No me interesa ser parte de nada», dijo, su voz sonando más firme de lo que esperaba. «Solo quiero a mi sobrino». El aire pareció estremecerse ante sus palabras. La figura inclinó la cabeza, como si lo examinara con curiosidad. Luego, las sombras en la cueva se contrajeron, acumulándose detrás de la entidad hasta formar un arco de negrura absoluta. «Tu sangre te ha traído aquí. Tu destino no es rescatar, sino entender». La voz retumbó, vibrando en su cráneo. David sacó la medalla de su bolsillo y la sostuvo frente a él. No sabía exactamente qué efecto tendría, pero su abuelo había dicho que era una llave, y una llave siempre abre algo. En cuanto la levantó, un sonido bajo y gutural resonó en el interior de la caverna, como si algo enorme estuviera despertando en las profundidades. La figura dio un paso atrás. La sombra que la rodeaba se agitó, como si se resistiera a algo invisible. David no perdió el tiempo. Inspiró hondo y dio un paso hacia el arco de oscuridad. El frío lo golpeó de inmediato. No era solo temperatura, era la sensación de que algo se deslizaba dentro de su piel, hurgando en su mente, escudriñando sus recuerdos. Su visión se nubló y por un instante sintió que caía, que su cuerpo se deshacía en fragmentos diminutos que flotaban en un abismo sin tiempo ni espacio. Y luego, silencio. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la cueva. Se encontraba de pie en un paisaje imposible. Un cielo rojo oscuro se extendía sobre su cabeza, lleno de nubes gruesas y pesadas que se retorcían como si estuvieran vivas. A lo lejos, montañas de piedra negra se alzaban, y un río de aguas aceitosas serpenteaba entre ellas. El suelo bajo sus pies era áspero y seco, con grietas que parecían susurrar cuando las pisaba. Había cruzado el umbral. Estaba en el Averno. Capítulo 6. El sendero de los condenados. David sintió que su cuerpo aún temblaba por el impacto del cruce. El aire en el Averno era espeso, impregnado de un hedor a tierra quemada y algo más, algo rancio y metálico. Cada respiración le dejaba un regusto amargo en la boca. Sabía que no podía quedarse en un solo lugar. Caleb estaba en algún rincón de este reino, y debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Echó a andar, con cada paso sintiendo la tierra agrietada crujir bajo sus botas. No había señales de vida, al menos no en el sentido humano. De vez en cuando, sombras se movían en la distancia, deslizándose entre las rocas con movimientos antinaturales. A veces eran altas y delgadas, otras veces se encorvaban como si fueran bestias que acechaban en la penumbra. Después de un rato de caminar sin rumbo, divisó algo que le aceleró el pulso, unas huellas pequeñas en el suelo. Caleb. Eran demasiado ligeras para pertenecer a algo grande, y además no parecían antiguas. Eran frescas. David apretó el paso, siguiendo el rastro que serpenteaba por el paisaje muerto. Pero entonces las huellas se detuvieron abruptamente.
Frente a él, una grieta negra se extendía como una boca abierta en la tierra. Desde su interior se elevaban susurros que le hicieron doler los oídos, palabras en un idioma que nunca había escuchado, pero que su mente parecía comprender. David Holloway. La voz se filtró en su cabeza, arrastrada por el viento. Se congeló. No se había presentado. Nadie aquí debería conocer su nombre. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo un sudor frío descender por su espalda. Las sombras a su alrededor se agitaron, y entonces, desde la grieta, emergió una figura. No caminó ni escaló, simplemente se elevó, como si la gravedad no significara nada para ella. Era alta y vestía una túnica oscura que flotaba como si estuviera sumergida en aguas invisibles. Su rostro era un vacío cubierto por una máscara de hueso, sin rasgos, sin ojos, solo una boca marcada por una línea delgada y torcida. Has entrado en el dominio de los caídos. Tu sangre te trajo aquí. Tu destino ya está escrito. La voz de la figura resonó con una autoridad incuestionable. David apretó los puños. Su mente le gritaba que corriera, que se alejara, pero su corazón sabía que no tenía opción. Si quería salvar a Caleb, debía enfrentar lo que fuera que lo esperara en este lugar. «No me interesa tu destino ni tus juegos», gruñó. «Vine por mi sobrino». La figura inclinó la cabeza lentamente, como si evaluara su respuesta. «Tu sobrino ha cruzado el umbral. Si deseas encontrarlo, deberás recorrer el sendero de los condenados. Pero ten cuidado, viajero. En este camino, lo que crees conocer puede volverse en tu contra». David tragó saliva. No tenía alternativa, debía seguir adelante. Ante él, el suelo comenzó a cambiar, abriéndose en un camino angosto y serpenteante que descendía hacia las entrañas del Averno. Con una última mirada a la criatura, inspiró profundamente y avanzó. El rescate apenas comenzaba. Capítulo 7. Sombras del pasado. David avanzó por el sendero de los condenados con pasos cautelosos. La senda angosta descendía en espiral, y el suelo crujía con cada paso, como si estuviera caminando sobre huesos secos. La oscuridad se cerraba a su alrededor, pulsando con una presencia latente. La advertencia de la criatura resonaba en su mente. Lo que crees conocer puede volverse en tu contra. El aire era más denso aquí, impregnado de un aroma putrefacto, como si algo antiguo se estuviera descomponiendo a su alrededor. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba solo. A los pocos metros, la senda se bifurcaba en dos caminos. A su izquierda, una senda rocosa conducía a una caverna de paredes rugosas, con sombras que se deslizaban por su interior como serpientes líquidas. A la derecha, el sendero continuaba, pero envuelto en una niebla espesa que parecía moverse por sí sola. David cerró los ojos por un momento, tratando de decidir su siguiente paso. Un susurro interrumpió su concentración. David se giró bruscamente. Su corazón se aceleró. Aquella voz le resultaba dolorosamente familiar. Provenía de la caverna. Con el puño apretado alrededor de la medalla de su abuelo, avanzó con cautela hacia la entrada. El interior era aún más oscuro que el exterior, pero no encendió su linterna. Sabía que revelar su presencia demasiado pronto sería un error. Sus ojos se adaptaron lentamente a la penumbra, y fue entonces cuando lo vio. A pocos metros de él, una figura se arrodillaba en el suelo. Su silueta era conocida, sus hombros encorvados, su cabello castaño cayendo en mechones sobre su rostro. «Caleb», susurró David, dando un paso más. La figura se movió lentamente, levantando la cabeza. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de David, supo al instante que algo estaba terriblemente mal. Los ojos de Caleb
eran pozos de vacío, dos sombras en las que titilaban llamas negras. Su piel tenía un tono enfermizo, y su boca se torció en una sonrisa demasiado amplia para ser humana. Tío David. Su voz era un eco distorsionado, algo que intentaba sonar como Caleb, pero que no lo era. David retrocedió instintivamente, su pulso golpeando con fuerza en sus sienes. Sabía lo que estaba viendo. No era su sobrino. No aún. La criatura que usaba la forma de Caleb se levantó con movimientos torpes, como si aún estuviera aprendiendo a usar el cuerpo que ocupaba. Se acercó lentamente, su sonrisa cada vez más amplia. «¿Me encontraste? ¿No es eso lo que querías?» La voz se quebró, entrecortada, como si estuviera hecha de múltiples tonos superpuestos. David sintió un frío intenso en el pecho. Sabía que esto era una trampa. Sabía que el Averno jugaba con los recuerdos, con los miedos. Inspiró hondo y sostuvo la medalla con fuerza. «Tú no eres Caleb». La criatura se detuvo, y la sonrisa desapareció de su rostro. El ambiente a su alrededor pareció vibrar, como si algo en su naturaleza se hubiera visto alterado por sus palabras. Entonces, la cueva se sacudió. Desde la oscuridad detrás de la criatura, un murmullo sibilante se alzó. Algo se movía allí, algo mucho más grande. David vio cómo las sombras se retorcían en las paredes, como si una bestia oculta se deslizara entre ellas. La falsa figura de Caleb giró bruscamente la cabeza, como si algo más la estuviera llamando. Era su oportunidad. David corrió hacia la salida de la caverna sin pensarlo dos veces. Su respiración era agitada, su corazón golpeando con una intensidad brutal. Detrás de él, escuchó un chillido inhumano, un sonido que no pertenecía a nada de este mundo. Al salir, la luz tenue del sendero de los condenados lo envolvió. Se giró un instante y vio cómo la entrada de la caverna se cerraba detrás de él, tragada por una sombra densa y pulsante. David cayó de rodillas, recuperando el aliento. Sabía que lo que acababa de ver era solo el principio. El Averno estaba jugando con él, y ahora, más que nunca, debía mantenerse firme. Se levantó, apretó los dientes y siguió adelante. El rescate aún no había terminado. Capítulo 8. El guardián del umbral. David avanzó con cautela, sintiendo cómo el ambiente del Averno se volvía más pesado con cada paso. Sus músculos estaban tensos, y la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Había dejado atrás la caverna de sombras, pero ahora debía enfrentarse a un nuevo desafío: el cruce del umbral carmesí. Ante él, una estructura imposible se alzaba en la penumbra. Un arco de piedra negra con inscripciones que parecían moverse como llamas en la superficie. Más allá del umbral, un río de un líquido espeso y rojo como la sangre se extendía en la distancia, serpenteando entre columnas ciclópeas que parecían haber estado allí desde el origen del tiempo. David sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No era solo un río, era algo vivo. Burbujeaba, se agitaba, y por momentos juraría que veía rostros retorcidos emergiendo de la superficie, como almas atrapadas en su corriente. Un sonido gutural resonó en la distancia. David se giró bruscamente y vio algo moviéndose en la oscuridad. No estaba solo. Desde las sombras, una criatura emergió con movimientos pausados pero decididos. Era alta. Su piel parecía piedra agrietada con hendiduras por las que un resplandor rojo palpitaba como lava ardiente. Su rostro era una máscara sin ojos, solo con un orificio vertical que se extendía desde la frente hasta la barbilla. Cada paso que daba hacía vibrar el suelo bajo los pies de David. El guardián del umbral. David retrocedió un paso, sintiendo su propia respiración acelerarse. Sabía que el Averno tenía seres que protegían sus fronteras,
entidades que no permitían que los vivos avanzaran sin pagar un precio. No eres bienvenido aquí. La voz del guardián no fue un sonido, sino un eco en la mente de David. No vine a quedarme, respondió David con firmeza. Busco a un niño. El guardián inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras. Luego, extendió una mano larga y deforme, apuntando al río de sangre. Para avanzar debes demostrar tu valía. Este no es un lugar para los vivos. David apretó los dientes. Sabía que no tenía otra opción. Miró el río frente a él, luego al guardián. ¿Qué debo hacer? El guardián alzó un brazo, y de su palma emergió una llama oscura que flotó hasta quedar suspendida frente a David. Este fuego es la esencia del Averno. Si cruzas con él, revelarás quién eres realmente. Lo que ocultas, lo que temes, lo que eres en lo más profundo de tu ser. El Averno lo conocerá. David sintió el peso de la decisión. Si tomaba esa llama, no solo cruzaría al otro lado. Se abriría a lo que este lugar intentaba mostrarle, y quizás no saldría siendo el mismo. Inspiró profundamente y extendió la mano. La llama flotó hasta su palma y, en cuanto la tocó, una oleada de dolor recorrió su cuerpo. Su mente se oscureció, y lo último que vio antes de perder la conciencia fue la sonrisa deformada del guardián del umbral. Capítulo 9. Ecos de la oscuridad. El frío de la llama oscura que el guardián le entregó no se sintió como fuego. No quemaba, no abrasaba la piel, pero se hundió en su carne como si estuviera absorbiéndolo. David sintió como su mente era arrastrada a un vacío, un espacio sin tiempo ni forma, donde el aire olía a cenizas y muerte. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el Averno, o al menos no en la misma versión de él. Se encontraba en un pasillo largo, con paredes de piedra negra y candelabros que parpadeaban con una luz enfermiza. Reconoció el lugar al instante, aunque hacía años que no lo veía. La casa donde había crecido. Pero algo estaba mal. Las sombras en los rincones parecían moverse, estirarse como si quisieran alcanzarlo. Cada paso que daba hacía eco en la estructura vacía. Avanzó con cautela por el pasillo, sintiendo que algo lo acechaba. Las puertas a ambos lados estaban cerradas, pero una, al final del corredor, permanecía entreabierta, dejando escapar una luz mortecina. David tragó saliva y se acercó. Al empujar la puerta, su estómago se encogió. Era su habitación, exactamente como la recordaba en su niñez. La cama deshecha, los juguetes en el suelo, los dibujos que hacía a los 7 años pegados en la pared. Pero lo que más lo estremeció fue el niño sentado en el suelo, dándole la espalda. Él mismo. Su yo infantil dibujaba en un papel con trazos frenéticos, como si su vida dependiera de ello. David se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, pero su voz sonó distante, como si hablara desde otro lugar. El niño se detuvo. Lentamente giró la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba pálido, los ojos oscuros, hundidos, pero lo peor fue su sonrisa, torcida, antinatural, demasiado amplia para ser humana. «Dibujándote», susurró la figura infantil. David miró el papel. Era un boceto de él mismo, pero distorsionado, con extremidades alargadas y una sombra oscura cerniéndose sobre su cabeza. El aire se volvió gélido. Algo se movió detrás de él. David giró sobre sus talones, pero la habitación ya no era la misma. Ahora, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, escritos en una tinta oscura y palpitante. El suelo se abrió bajo sus pies y sintió cómo caía en un abismo de sombras. El Averno le estaba mostrando sus miedos más profundos, y aún no había terminado con él.
Capítulo 10. El rostro de la culpa. David despertó con un jadeo ahogado. Sus pulmones se llenaron de un aire denso y sulfuroso que le arañó la garganta. Se encontraba acostado en un suelo de piedra fría, húmeda, con un leve temblor que se extendía por toda la superficie. Parpadeó, tratando de enfocar su vista en la penumbra que lo rodeaba. El averno no lo había soltado. Al contrario, lo estaba arrastrando más profundo. Se incorporó con dificultad, sintiendo un dolor punzante en la sien. No estaba solo. A su alrededor, siluetas amorfas se movían en la oscuridad, susurrando su nombre con voces que parecían surgir de grietas en el tiempo. Algunas eran familiares, pero no porque las conociera personalmente, sino porque eran ecos de su pasado. «David», susurró una voz rota, demasiado baja para identificarla. Una figura emergió de las sombras, avanzando lentamente hacia él. Su respiración se detuvo cuando la luz reveló el rostro de su madre, o al menos, algo que llevaba su apariencia. Su piel estaba marchita, sus ojos eran dos pozos de un negro inhumano, y su boca se curvaba en una sonrisa que no transmitía calidez, sino algo más profundo y retorcido. «Siempre me culpaste, ¿verdad?» La voz de la criatura era la de su madre, pero con un eco que la hacía sonar distante, desconectada de la realidad. «Dijiste que yo tenía la culpa de lo que ocurrió con tu padre». David sintió un nudo en la garganta. Era cierto. Durante años había guardado resentimiento hacia su madre. Su padre había desaparecido en circunstancias extrañas cuando él era apenas un niño, y aunque nunca hubo pruebas concretas, una parte de él había sospechado que su madre sabía más de lo que decía. «No eres real», murmuró, cerrando los puños. «Esto es una ilusión del averno». La criatura inclinó la cabeza, su expresión cambiando a una mueca de burla. «¿Seguro? ¿Y si solo estás viendo lo que siempre intentaste ignorar? ¿Y si todo esto es lo que realmente eres?» Los ojos oscuros de la entidad brillaron con un destello enfermizo. «Un hombre que carga con más culpa de la que puede soportar». David sintió una presión en el pecho. El aire se volvió más pesado, y su visión comenzó a distorsionarse. Imágenes de su pasado destellaron en su mente. Su padre, alejándose en la niebla la última noche que lo vio. La mirada vacía de su madre en los años posteriores. Los gritos que resonaban en la casa cuando él era niño. El averno lo estaba usando contra sí mismo, pero no podía permitirlo. Apretó la medalla en su mano, sintiendo el metal frío contra su piel. Su abuelo le había dicho que era una llave. Quizás también era un escudo. «No importa lo que intentes mostrarme», dijo, forzando su mente a enfocarse. «No me detendrás». La criatura dejó escapar un chillido agudo, como si algo en sus palabras hubiera hecho que la ilusión se resquebrajara. Las sombras comenzaron a distorsionarse, y la entidad con el rostro de su madre se desvaneció, dejando tras de sí un eco de risas susurrantes. David cayó de rodillas, con el corazón latiéndole con fuerza. Había pasado la primera prueba de su mente, pero sabía que el averno tenía muchas más preparadas para él. Capítulo 11. La senda de los susurros. David se puso de pie con dificultad, su respiración aún agitada tras la visión de su madre. El averno jugaba con su mente, buscando formas de quebrarlo desde dentro. Sabía que si quería salvar a Caleb, debía mantenerse firme. Ante él, el sendero se bifurcaba en dos direcciones, un pasaje estrecho cubierto de una niebla espesa y un puente colgante que se extendía sobre un abismo oscuro. Ambos caminos parecían igualmente peligrosos. No tenía forma de saber cuál lo acercaría más a su sobrino. El aire se volvió gélido. Desde la niebla surgieron voces.
susurros entrecortados, palabras que flotaban en el viento sin origen aparente. David. No lo lograrás. Él ya no es tuyo. David sintió la piel erizarse. Eran múltiples voces, algunas familiares, otras desconocidas. No podía ver a nadie, pero la sensación de ser observado lo paralizaba. Respiró hondo y decidió tomar el camino de la niebla. Sabía que lo que lo esperaba no era real en un sentido físico, pero eso no lo hacía menos peligroso. Dio el primer paso, y la bruma lo envolvió al instante. El mundo a su alrededor desapareció. La niebla era espesa como un muro, sofocante, vibrante. Con cada paso que daba, las voces se hacían más fuertes, susurrándole verdades que no quería escuchar. Tu padre nunca se perdió, lo abandonaste. David apretó los dientes. No mereces salvar a Caleb. El aire se volvió más frío, el camino menos estable. Sintió que el suelo bajo sus pies cambiaba. Ya no pisaba piedra, sino algo más suave, casi húmedo. El aroma a sangre flotaba en el ambiente. Las voces se tornaron gritos. «¡Mírame!», rugió una voz que hizo eco en la bruma. David se giró y vio una figura emerger entre la niebla. Era un hombre alto, con el rostro cubierto de cicatrices. Sus ojos lo perforaban con rabia. Su pecho estaba atravesado por una lanza de sombra, como si hubiera sido empalado por la misma oscuridad. David lo reconoció. «Tú», murmuró. Era su padre. Pero no podía ser. Su padre había desaparecido hacía años. Nunca encontraron su cuerpo. ¿Era esto otra ilusión? ¿O el Averno le estaba mostrando algo que nunca había sabido? ¿Por qué nunca me buscaste? La figura avanzó un paso, su voz rota por el dolor. Me dejaste aquí. Tú sabías que algo andaba mal, pero no hiciste nada. David sintió un nudo en el pecho. Su mente le decía que esto era una trampa, pero su corazón latía con culpa. Durante años había vivido con la duda, con la sensación de que su padre nunca se había ido voluntariamente, pero no podía dejar que el Averno lo atrapara en su propio pasado. «No eres real». David apretó la medalla de su abuelo. «Y si alguna vez mi padre estuvo aquí, yo no lo abandoné». La figura soltó un rugido inhumano, y la niebla se agitó violentamente. El suelo se sacudió, y la imagen se distorsionó. La voz de su padre se convirtió en un lamento, una sombra que fue absorbida por la bruma hasta desvanecerse. David cayó de rodillas, sintiendo que su propio cuerpo temblaba. El Averno estaba tratando de quebrarlo poco a poco, pero no lo lograría. Se puso de pie y siguió caminando. La niebla comenzó a disiparse, y en la distancia vio una silueta pequeña, encorvada, con las manos atadas por cadenas oscuras. Caleb. Su sobrino estaba allí, en el corazón del Averno. Capítulo 12. El peso de las cadenas. David sintió su corazón acelerarse al ver la silueta de Caleb en la distancia. Estaba arrodillado en el suelo, con la cabeza gacha, sus muñecas atrapadas por gruesas cadenas de un metal oscuro y reluciente. La piel del niño parecía pálida bajo la luz roja que emanaba del horizonte, y su cuerpo temblaba levemente. «Caleb», susurró David, avanzando con cautela. El aire a su alrededor se volvió más pesado, como si algo invisible intentara aplastar su determinación. Cada paso que daba era un esfuerzo, como si la misma tierra tratara de hundirlo en su superficie. Pero no se detendría. No ahora. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló frente a su sobrino y tocó su hombro con suavidad. Caleb levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus pupilas eran de un negro absoluto, como pozos sin fondo.
Tío David, susurró Caleb, su voz apenas un hilo de sonido. David tragó saliva. Había algo en su tono que no encajaba, algo que no pertenecía a la voz de un niño. Miró las cadenas que lo sujetaban. No estaban simplemente atadas a su cuerpo, sino que se hundían en su piel, como si fueran parte de él. Tocarlas le hizo sentir un ardor punzante en los dedos. «Voy a sacarte de aquí», dijo David con firmeza. Pero cuando intentó tirar de las cadenas, un grito gutural rasgó el aire. El suelo tembló, y de la sombra proyectada por Caleb emergió una figura esquelética, alta y retorcida, con extremidades alargadas y garras que parecían forjadas en fuego negro. Su rostro estaba cubierto por un velo de ceniza, y de su boca brotaba un siseo antinatural. «No puedes llevártelo», susurró la criatura, su voz sonando como un eco proveniente de un abismo sin fondo. «Su alma ya nos pertenece». David apretó los dientes y se interpuso entre Caleb y la entidad. Sintió que su propio cuerpo temblaba, pero no se movería. «No ahora. Él no es tuyo», dijo con voz firme. «No lo dejaré aquí». La criatura inclinó la cabeza, como si lo estudiara, y luego soltó una risa hueca. «¿Estás dispuesto a pagar el precio?», susurró. David miró a Caleb, que ahora lo observaba con los ojos llenos de miedo. No tenía dudas, haría lo que fuera necesario. «Sí», respondió. La criatura levantó una mano y las cadenas se tensaron. Un dolor agudo atravesó el cuerpo de David, y la sombra comenzó a moverse, envolviendo el espacio a su alrededor. Sabía que lo que estaba por enfrentar no sería fácil, pero también sabía que no podía fallar. La batalla por el alma de Caleb había comenzado. Capítulo 13. El precio del rescate. David sintió un frío intenso recorriéndole el cuerpo mientras la sombra de la criatura se alzaba sobre él y Caleb. La entidad no tenía forma definida. Su silueta cambiaba constantemente, como si la misma oscuridad luchara por mantenerla cohesionada. Sus ojos eran pozos vacíos de los que brotaban murmullos y promesas de desesperación. Las cadenas que aprisionaban a Caleb se tensaron aún más, y el niño dejó escapar un grito ahogado de dolor. David sintió la furia ascender en su pecho. No podía permitir que el Averno se quedara con su sobrino. No importaba el costo. «Dime qué quieres», gruñó, enfrentándose a la criatura. El ser se inclinó levemente hacia él, como si lo estudiara. Su voz surgió de todas partes a la vez, como un eco proveniente de los confines del abismo. «Una vida a cambio de otra». David sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sabía lo que significaba. El Averno no dejaba que sus presas escaparan sin algo a cambio. No podía simplemente tomar a Caleb y marcharse. Algo debía ser dejado atrás. Miró a su sobrino, quien ahora lo observaba con ojos llenos de lágrimas y miedo. Caleb era solo un niño. Nunca debió haber estado aquí. No era su destino. Pero David había caminado este camino voluntariamente. Había cruzado la frontera entre los mundos sin dudar. ¿Era este su propósito final? ¿Había venido aquí solo para dejarse atrapar en lugar de Caleb? «No hay otra opción», susurró la criatura. «La puerta solo se abre con un alma». David apretó los puños. No podía dejar que Caleb creciera con la culpa de que su tío se sacrificó por él. Debía encontrar otra manera. Entonces recordó la medalla que llevaba consigo. Su abuelo le había dicho que era una llave. Si realmente lo era, tenía que haber una forma de usarla. Con un movimiento rápido, sacó la medalla de su bolsillo y la sostuvo frente a él. La criatura sisió al verla, como si su presencia le resultara repulsiva. «¡Déjalo ir!», rugió David,
sintiendo la energía de la medalla vibrar en su palma. «No tienes poder sobre nosotros». La entidad gritó, un sonido desgarrador que hizo que el Averno mismo temblara. Las cadenas que ataban a Caleb comenzaron a resquebrajarse, y la sombra de la criatura se contrajo como si estuviera siendo arrancada de su propio reino. David sintió la presión liberarse de su pecho y vio cómo Caleb caía al suelo, libre. No perdió tiempo. Lo tomó en sus brazos y corrió. A sus espaldas, la criatura gritaba de furia mientras el mundo a su alrededor comenzaba a colapsar. El Averno no los dejaría ir tan fácilmente. Pero David no pensaba detenerse. La puerta de salida estaba cerca, y haría lo que fuera necesario para cruzarla. Capítulo 14. El último umbral. David sintió la presión del aire a su alrededor cambiar drásticamente. Era como si el mismo tejido del Averno estuviera tratando de aferrarse a ellos, impidiendo su huida. Aún sujetando a Caleb con fuerza, comenzó a correr, sus pies hundiéndose en la tierra negra y viscosa del suelo. A lo lejos, la única salida visible era un portal oscilante de luz pálida que parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba. Las sombras del Averno se alzaron a su alrededor como una tormenta de figuras amorfas. Algunas adoptaban formas humanoides con ojos sin pupilas y bocas desfiguradas que murmuraban letanías incomprensibles. Otras eran criaturas de pesadilla, bestias alargadas con múltiples extremidades y rostros que no deberían existir en ninguna realidad. «No podemos detenernos», jadeó David, empujando a Caleb hacia adelante. «No mires atrás». Pero Caleb, aunque aterrado, no pudo evitar hacerlo. Su pequeño cuerpo se tensó cuando vio cómo las criaturas emergían del suelo, sus cuerpos pegajosos retorciéndose mientras se arrastraban hacia ellos. La negrura de sus formas parecía succionar la escasa luz del entorno, dejando un rastro de sombras líquidas en su paso. El portal estaba a menos de 50 metros cuando una voz retumbó en el aire, una vibración profunda que hizo temblar el suelo y estremeció los huesos de David. «¡No escaparán!», rugió la voz, emanando de una figura titánica que emergió de la niebla roja. Era la entidad de antes, pero ahora en su forma definitiva. Su cuerpo no tenía una silueta definida, sino que cambiaba constantemente entre un ser colosal, cubierto de túnicas rasgadas, y una sombra viviente con extremidades de pesadilla. En su pecho brillaban símbolos arcanos en un lenguaje prohibido, y su rostro seguía oculto tras un velo de cenizas ardientes. David sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sabía que esta era la última barrera, el guardián final del Averno. Sin perder tiempo, sacó la medalla de su abuelo y la sostuvo frente a él. Al instante la entidad se detuvo, emitiendo un sonido similar a un rugido de furia y desesperación. «Eso no te pertenece», gruñó la criatura. David no perdió el tiempo en responder. En su mente, un solo pensamiento lo impulsaba. Esto es la clave. Con un grito, alzó la medalla y la arrojó hacia el portal. El efecto fue inmediato. Una explosión de luz cegadora se expandió desde el objeto, consumiendo todo a su alrededor. Las criaturas aullaron de dolor cuando la energía las desintegró, y el suelo mismo comenzó a resquebrajarse. David sintió que algo invisible lo empujaba, tirando de su cuerpo hacia adelante. Tomó a Caleb en brazos y corrió con todas sus fuerzas, sintiendo el calor de la explosión a sus espaldas. A solo metros del portal, el guardián lanzó un último ataque. De su silueta cambiante emergieron garras afiladas, que se extendieron como látigos de sombra. David sintió un dolor ardiente en su espalda cuando una de ellas lo alcanzó, pero no se detuvo. Con un último esfuerzo, saltó al portal con Caleb. Capítulo 15. El regreso a la realidad.
La sensación de ser arrastrado a través del vacío fue instantánea. La presión en el pecho de David era insoportable, como si estuviera siendo succionado a través de un túnel de aire denso y asfixiante. A su alrededor, todo era sombras líquidas, un remolino de formas amorfas que murmuraban su nombre en un lenguaje que no debía existir. No podía ver nada más que la negrura, la ausencia total de luz y realidad. Caleb seguía aferrado a su brazo, pero su agarre se debilitaba, como si algo intentara separarlos. Un rugido estremeció la nada a su alrededor. Algo enorme y antiguo se revolvía en las profundidades del Averno. Las sombras comenzaron a compactarse, adoptando formas monstruosas. Manos huesudas salían del vacío, intentando aferrarse a sus piernas. Garras espectrales arañaban el aire a su alrededor. David sintió que el tiempo se descomponía. Cada latido de su corazón parecía durar una eternidad, mientras el Averno se negaba a dejarlos ir. «No nos pertenece», rugió David, aferrando a Caleb con más fuerza. Pero las sombras no se detenían. De pronto, una voz gutural resonó en su mente. «Siempre perteneciste a nosotros». El aire se volvió más espeso, más denso. La presión aumentó hasta el punto en que David sintió que sus huesos iban a estallar. Caleb gritó, su voz resonando con un eco distorsionado. Algo invisible los estaba separando. Entonces, una luz, pequeña al principio, pero luego expandiéndose como un destello en la oscuridad absoluta. Un resplandor plateado brotó del pecho de David, irradiando calor y poder. La medalla de su abuelo, oculta entre sus ropas, se había activado. La luz pulsó como un latido, creciendo en intensidad hasta convertirse en un estallido cegador. Las sombras chillaron, retorciéndose y desintegrándose en el aire. La presión desapareció de golpe. David sintió que su cuerpo era lanzado hacia adelante, arrastrado por la fuerza de la luz. Caleb gritó de nuevo, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. Y de repente, silencio. David sintió que caía sobre un suelo sólido. Tosió, tratando de recuperar el aliento. El aire ya no tenía el hedor putrefacto del Averno. En su lugar, olía a humedad, a tierra real. El sonido de la noche era claro y tangible. Grillos, el viento entre los árboles, la respiración entrecortada de Caleb. Habían regresado. David se incorporó lentamente y miró a su alrededor. Estaban en el bosque cerca de la casa de Judith, el mismo lugar donde había comenzado su viaje al Averno. Pero algo estaba mal. El aire a su alrededor seguía siendo denso, no como en el Averno, pero tampoco como el mundo que recordaba. Algo se había filtrado con ellos. «Caleb», susurró, girándose hacia el niño. Caleb seguía encogido en el suelo, con los brazos envueltos alrededor de su cuerpo. Sus ojos aún reflejaban el horror de lo que habían vivido. David se inclinó y lo abrazó con fuerza. «Todo terminó», susurró. «Ya estamos en casa», pero en su interior sabía que no era del todo cierto. El Averno no los dejaría ir tan fácilmente. A su alrededor, las sombras del bosque parecían moverse de manera antinatural. Las formas de los árboles se alargaban en ángulos imposibles, como si la realidad misma hubiera cambiado sutilmente. David sintió un escalofrío cuando vio que la hierba bajo sus pies no era completamente verde, sino que tenía vetas oscuras, como raíces muertas enredadas con algo más profundo. Una brisa sopló a través de los árboles, pero en ella no solo traía el aroma de la tierra húmeda. David escuchó algo en el viento, un murmullo bajo, distante, una risa. Era el mismo sonido que había escuchado en el Averno. Se puso de pie bruscamente y miró a su alrededor. Todo parecía igual, y sin embargo, cada detalle estaba equivocado.
La luna brillaba en el cielo, pero su luz era pálida, demasiado fría. Los árboles tenían sombras que no se movían con el viento. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No habían regresado completamente. Algo los había seguido. Caleb levantó la mirada hacia él, y por un momento su expresión cambió. Sus ojos, antes asustados, reflejaron un destello oscuro. No era el mismo niño que se había llevado. Algo dentro de él había cambiado. «¿Caleb?», susurró David. El niño parpadeó y la sombra en su mirada desapareció. Parecía cansado, débil. «Tío, tengo frío», murmuró, aferrándose a él. David lo sostuvo con más fuerza, tratando de apartar la sensación de inquietud que se había instalado en su mente. Tenían que salir del bosque. Tenían que regresar con Judith. Pero en su interior, una verdad crecía como un veneno. Habían escapado del Averno. Pero el Averno no había escapado de ellos. Capítulo 16. Cicatrices del abismo. Los días siguientes fueron extraños. Caleb dormía la mayor parte del tiempo, como si su cuerpo estuviera recuperándose de un agotamiento imposible. Cuando hablaba, su voz era débil, y su mirada, aunque presente, parecía perdida en pensamientos que no compartía con nadie. David, por su parte, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del guardián. O peor aún, escuchaba los susurros del Averno llamándolo de vuelta. Algo había cambiado dentro de él. Su reflejo en los espejos le parecía más oscuro, como si una sombra invisible lo envolviera. Sus sueños ya no eran suyos. A veces despertaba en la mitad de la noche y veía figuras en la esquina de su habitación, observándolo en silencio antes de desvanecerse. El Averno aún tenía un lazo con él. Finalmente, en una madrugada silenciosa, se levantó de la cama y salió al bosque. La luna iluminaba débilmente el sendero. Caminó hasta el punto exacto donde habían reaparecido. El aire allí aún se sentía diferente. Sacó la medalla de su bolsillo. Estaba más fría de lo normal, como si aún guardara un rastro del otro mundo. La sostuvo un momento, observándola bajo la tenue luz de la luna. «No ha terminado, ¿verdad?», murmuró. El viento sopló, arrastrando un leve susurro a su oído. «Nunca termina». David cerró los ojos. Sabía que esta historia no estaba completa. Sabía que, aunque Caleb estaba a salvo, el Averno aún lo observaba desde las sombras. Y tarde o temprano volvería a llamarlo. Capítulo 17. La marca de la sombra. El despertar de Caleb no fue tranquilo. A mitad de la noche, Judith lo encontró sentado en la cama, con los ojos abiertos y los labios moviéndose en un murmullo incomprensible. Sus manos estaban rígidas sobre las sábanas, los nudillos blancos como si estuviera sujetando algo invisible. La habitación estaba helada, mucho más que el resto de la casa. Había un olor extraño en el aire, algo parecido a madera quemada y tierra húmeda. Cuando David entró en la habitación, sintió de inmediato que algo no estaba bien. El aire era denso, pesado, como si el mismo espacio estuviera resistiéndose a su presencia. Caleb no parecía del todo consciente. Su cuerpo estaba rígido, pero sus labios continuaban moviéndose. «Nos están observando», susurró el niño sin levantar la vista. David se estremeció. No había duda. El Averno aún tenía garras sobre Caleb. Se acercó a él y le tomó los hombros con suavidad. «Caleb, despierta. Estoy aquí. Todo está bien», dijo, pero en su interior sabía que era mentira. Los ojos de Caleb se abrieron de golpe y su cuerpo comenzó a convulsionarse. Judith gritó, retrocediendo aterrorizada.
David sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el niño se arqueaba en la cama, su espalda formando un ángulo imposible. «¡Caleb!», gritó David, sosteniéndolo con fuerza. Pero la voz que respondió no era la de Caleb. Fue un susurro bajo y gutural, algo que parecía salir de un pozo insondable. «No puedes salvarlo». La voz retumbó en las paredes. «Ya es nuestro». David sintió que la temperatura descendía aún más. Su aliento salía en nubes de vapor mientras Caleb se debatía bajo su agarre. En la penumbra de la habitación, las sombras comenzaron a moverse, adoptando formas humanoides que se arrastraban por las paredes como si fueran manchas de tinta viva. Judith sollozaba en la esquina de la habitación, incapaz de moverse. David no podía permitir que esto continuara. Recordó lo que su abuelo le había dicho. Las marcas del Averno no desaparecen fácilmente, pero si abres la puerta, también puedes cerrarla. Sacó la medalla de su bolsillo y la colocó sobre la frente de Caleb. El niño dejó escapar un grito desgarrador, su piel quemándose con el contacto del metal. La habitación tembló. Las sombras se detuvieron por un instante, como si algo estuviera resistiéndose. David cerró los ojos y murmuró palabras que no sabía que conocía, palabras antiguas, que resonaron en el aire como un eco que venía de otro tiempo. Caleb dejó de convulsionar y, por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Las sombras soltaron un chillido agudo antes de retirarse lentamente a las esquinas de la habitación. El aire comenzó a calmarse. Judith sollozaba en el suelo, mientras Caleb se desplomaba en la cama, respirando pesadamente. David lo abrazó con fuerza, sintiendo el latido débil pero presente del niño contra su pecho. «Lo siento», susurró Caleb, con lágrimas en los ojos. «No quería traerlos aquí». David acarició su cabello. «No fue tu culpa», susurró. «Vamos a encontrar una manera de acabar con esto». Pero en su interior, sabía que esto solo era el principio. Algo estaba creciendo dentro de Caleb, algo que no debería existir en este mundo. El Averno no se rendía tan fácilmente. Capítulo 18. Ecos en la oscuridad. David sabía que el tiempo se agotaba. Las señales eran claras. Caleb no había escapado completamente del Averno y algo lo seguía llamando desde las sombras. Para encontrar respuestas, David decidió hacer lo único que aún le quedaba: regresar a la cabaña de su abuelo y buscar en los libros prohibidos que el anciano siempre le advirtió que jamás abriera. El viaje al bosque fue inquietante. La brisa nocturna susurraba su nombre, y el crujir de las hojas secas bajo sus pies parecía formar un eco antinatural. Cuando llegó a la cabaña, sintió la misma opresión en el pecho que cuando cruzó al Averno. Algo lo esperaba dentro. Encendió una linterna y recorrió el interior con cautela. Todo estaba como lo había dejado, pero el aire era pesado, impregnado con un aroma a cera quemada y polvo antiguo. Caminó hasta la biblioteca privada de su abuelo. Sobre el escritorio, en una caja con sellos que parecían latir con vida propia, descansaba un grueso volumen encuadernado en cuero ennegrecido. Sabía que ese era el libro que debía abrir. Sus manos temblaban cuando rompió el sello. Al pasar las páginas, leyó fragmentos de textos escritos en un lenguaje que apenas podía comprender. Entre las ilustraciones, encontró algo que lo hizo jadear. Un dibujo que representaba exactamente la medalla que había usado para proteger a Caleb. El texto describía la medalla como un fragmento de algo mucho más grande, un sello diseñado para contener a los horrores del Averno. Pero lo que leyó después le heló la sangre. Si el sello es quebrantado por completo,
El portador se convierte en el puente entre ambos mundos. David sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Significaba eso que al usar la medalla había hecho algo peor? ¿Que el Averno aún tenía una puerta abierta en él mismo? Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Algo se movía fuera de la cabaña. Al alzar la linterna vio una figura alta y deforme entre los árboles. Sus ojos brillaban como brasas. David sintió que su cuerpo se congelaba. No estaba solo. Capítulo 19. El último ritual. David regresó a la casa a toda prisa. Cada sombra parecía alargarse y moverse con vida propia, como si el Averno estuviera extendiendo sus dedos para alcanzarlo. Cuando llegó, encontró a Judith en la sala, con Caleb profundamente dormido en el sofá. Había estado inquieto toda la noche, murmurando nombres y frases incoherentes en su sueño. «Tenemos que hacer algo», dijo Judith con el rostro desencajado. «Caleb no mejora. No podemos seguir así». David le mostró el libro de su abuelo. «Aquí hay una respuesta», dijo. «Pero no va a gustarnos». El ritual descrito era peligroso. Se requería abrir un círculo de fuego en el mismo punto donde habían regresado del Averno y utilizar la medalla como catalizador. Pero el verdadero sacrificio vendría después. Para cerrar la grieta, uno de los involucrados debía ofrecer su vida. David sabía lo que esto significaba, pero no permitiría que Caleb se perdiera otra vez. Esa noche, en el claro del bosque, encendieron el fuego. Caleb, aún débil, se sostuvo del brazo de David mientras Judith recitaba las palabras escritas en el libro. El aire se volvió pesado, como si algo estuviera despertando debajo de la tierra. Entonces surgieron las sombras. Seres alargados y deformes emergieron entre los árboles, rodeándolos. Sus ojos eran pozos de vacío, y en medio de ellos, el guardián del Averno se alzó una vez más. «No puedes quitarnos lo que ya es nuestro», susurró con una voz múltiple, resonando en todas direcciones. David apretó la medalla en su mano. La única forma de acabar con esto era enfrentándolo directamente. Se adelantó hacia la criatura, sintiendo la energía oscura pulsar a su alrededor. «Si quieres un alma, toma la mía», dijo. Las sombras se estremecieron. La risa del guardián hizo vibrar el suelo. «Siempre fue tu destino, David Holloway». Y con un último aliento, la oscuridad lo consumió. Capítulo 20. La caída del guardián. David sintió como su cuerpo era arrastrado al vacío. Pero no cayó. No completamente. Se encontró en el Averno una vez más, pero algo era diferente. Ya no estaba huyendo. Esta vez, él era el cazador. La oscuridad lo rodeó, pero en su interior había algo más fuerte. La medalla en su mano brillaba con una intensidad cegadora. El guardián se cernía sobre él, cambiando de forma en un intento de intimidarlo. David, sin embargo, no temía más. «Tú no eres el que decide quién pertenece aquí», dijo con una voz que no parecía suya. «Ya no». Y con un movimiento preciso, incrustó la medalla en el pecho de la criatura. El guardián dejó escapar un grito inhumano. Su forma comenzó a desmoronarse, convirtiéndose en polvo oscuro que se disipó en la nada. El Averno entero pareció estremecerse con su caída. David sintió un tirón en su interior, como si algo lo llamara de vuelta. Y entonces, todo se desvaneció. Cuando abrió los ojos estaba de regreso en el bosque. Judith lloraba junto a Caleb, quien finalmente respiraba con normalidad. La fogata se había extinguido y el aire se sentía ligero, diferente. David se incorporó lentamente. Algo en su pecho dolía,
como si una parte de él aún estuviera atrapada en el Averno. Pero cuando miró a Caleb, supo que había valido la pena. El portal estaba cerrado. El guardián había caído. Y, al menos por ahora, el Averno había sido sellado. Pero en lo profundo de su mente, David sabía la verdad. Ninguna puerta se cierra para siempre. Fin.